Esta sección se llama Dioses o cobayas, y como os dije, hace unos cuantos años, allá por el 2015 puede ser, entrevisté a Álvaro Galán, no, fue el 16 o el 17 más o menos, entrevisté a Álvaro Galán, que era ponente de un seminario de positivismo, y después de que hizo su maravillosa presentación muy inspirada en el maestro Yoda y Luke Skywalker, le hice una pequeña entrevista y nos hablaba de cómo el sistema generalmente intentaba meternos ideas en la cabeza, muchas veces negativas, ¿no? Del no se puede, no vas a poder, es la cultura del terror, ¿no? Y decía que eso había pasado en diferentes civilizaciones, desde la griega hasta el Imperio Otomano, hasta el Imperio del Capital, en el que somos ratoncitos encerrados en un experimento de condicionamiento operante. Y esa frase me maravilló y dije, bueno, pues yo quiero hacer una sección que se llame así, somos ratoncitos encerrados en un experimento de condicionamiento operante, pero como es muy larga lo he dejado en somos dioses o cobayas, dioses o cobayas. Y voy a hablar de diferentes experimentos sociológicos que se han hecho y que muchos han inspirado películas, series, generalmente en ese momento se dramatizan, pero vienen inspirados de experimentos reales, que dicen mucho de lo que es el ser humano cuando convive en masa. Y este primero me lo contó hace muchísimos años un profesor de psicología y filosofía que tuve en el instituto, que se llama Pedro Oñate, y me voló la cabeza, como se dice hoy en día, cuando lo contó, porque me hizo ver cómo los seres humanos, en cuanto percibimos que tenemos autoridad sobre alguien, podemos dejar de ser buenos por naturaleza para convertirnos en unos tiranos o unos villanos. Y es el famosísimo experimento de Stanford que inspiró la película Das Experiment, que salió hace, pues a lo mejor 15 años aproximadamente, y a lo mejor muchos y muchas lo habéis visto. Y el experimento es el siguiente, imaginar esto, ¿no? Un grupo de estudiantes universitarios normales, ninguno con antecedentes penales, ninguno violento, ninguno malo de entrada, y se les encierra en un sótano y a uno se les da un uniforme de guardia y a otro se les da un pijama de preso y un número. No hay armas, no hay delitos, solo es un experimento psicológico y todo se salió de control. Es una historia real y perturbadora, como digo, que ha dado como fruto algunos contenidos de ficción, como la película Das Experiment, ¿no? Y el cerebro de todo esto fue Philip Zimbardo, un psicólogo de la Universidad de Stanford. Zimbardo era un tipo carismático, brillante, era ambicioso y estaba obsesionado con una idea. ¿Qué es lo que hace que nos comportemos mal? ¿Es la personalidad, es decir, es algo natural e innato, o son las situaciones a las que eventualmente nos vemos enfrentados? Él mismo había estudiado en la misma clase el famoso experimento de obediencia de descargas eléctricas, que también hablaré de él más adelante. Eh, Milgram, que es el que hizo el experimento este de las descargas eléctricas, demostró que la gente común podía obedecer órdenes crueles si se las dictaba alguien con teórica superioridad, pues laboral, profesional o moral, ¿no? Como decía. Y eso es lo que puede hacer que se transformen las personas. El experimento empezó con un anuncio en un periódico. Todo esto es verdad, ¿eh? O sea, la película comienza narrando una parte real y luego ya se dramatiza, pero el principio de la película es verdad, ¿no? Publicó un anuncio en el periódico, decía, se buscan estudiantes para un estudio psicológico sobre la vida en la prisión. Pago $15 por día, que $15 por entonces sería mucho además. Se presentaron 70 jóvenes y eligió a 24, todos sanos y equilibrados psicológicamente. En el sótano del departamento de psicología se transformó en una prisión improvisada, con celdas, barrotes, cámaras y una pequeña sala para el alcaide, que el alcaide, por cierto, fue el propio Zimbrano, el psicólogo que se atribuyó el papel de alcaide. Los guardias recibieron uniformes caqui
porras de goma y gafas de espejo para despersonalizarse, que al final te das cuenta de que muchas veces también a las personas que se les da autoridad, muchas veces se les dan uniformes que hacen que se despersonalicen. Es decir, mira, tú harás lo que quieras, luego te pondrás tu ropa de calle, saldrás y serás un ser humano y un ciudadano más, pero ahora te tienes que meter en este papel y en este rol. Los guardias recibieron todo esto y los prisioneros recibieron batas viejas sin ropa interior y con una cadena en el tobillo. Zimbardo, por cierto, como decíamos, no solo dirigía el experimento, sino que también interpretaba el papel de alcaide. Y aquí ya empieza todo el problema. En menos de 36 horas todo se desmorona. Los guardias comienzan a imponer castigos arbitrarios, flexiones, aislamiento, insultos. Un guardia en particular, pues le apodaban sus compañeros John Wayne, se convirtió en el más sádico. Una noche organizó lo que él llamó el recuento de las 3 de la mañana y despertaba a todos los presos a gritos, les hacía recitar sus números, les humillaba y humillaba a los que se equivocaban. Otro día, tras una pequeña rebelión, los guardias confiscaron las camas y obligaron a todos los prisioneros desnudos a dormir en el suelo. Os digo, esto sale también en la película, pero esto sí que pasó en realidad. Uno de los prisioneros ya sufrió una crisis nerviosa y empezaba a tener visiones y a decir, salid de mi cabeza, ¿no? Ya no podía dejar de pensar en ellos. Eh, en vez de detener el experimento, Zimbardo, que era el alcaide, intentó convencerles de que se quedaran y les decía que si se iban perderían el dinero, que los que renunciaran no iban a cobrar y con esa chantaje les obligaba a continuar en el experimento, aunque la cosa ya se estaba torciendo. El experimento tenía que durar 2 semanas, 14 días, pero el sexto día, una joven investigadora llamada Cristina Maslach visitó esta prisión y se horrorizó al ver el estado de los estudiantes. Le gritó: "Esto no es un experimento, esto es una tortura". Y Zimbardo, al escucharla, al ver a alguien que venía de fuera, él mismo se había metido en el papel y había empezado a ver normal lo que no era normal. Y cuando alguien de su confianza lo vio desde fuera y le dijo: "Esto no es un experimento, esto es una tortura", se dio cuenta de que no era normal lo que había permitido y esa noche canceló el experimento. El experimento tenía que durar 14 días y se suspendió el sexto día. No llegaron ni siquiera a 2 semanas para hacer esa simulación. Zimbardo dedicó el resto de su carrera a entender lo que había pasado en ese experimento y a enseñar a todos que tenemos un lado oscuro que puede salir si el sistema lo permite o lo fomenta, y él lo llamó el efecto Lucifer. Eh, bueno, con esto podemos dejar una reflexión al aire. Si vosotros hubierais sido los que os hubieran ofrecido el papel de carcelero, ¿cómo hubierais reaccionado vosotros? ¿Creéis honestamente que, que vosotros hubierais parado todo eso, que no os hubierais comportado con tiranía como el resto de los que participan en el experimento? ¿O hubierais seguido la rueda y os hubierais sumado a las aberraciones? Pues bueno, todos queremos creer que somos buenos por naturaleza, pero quizás el sistema y estos experimentos nos enseñan cosas diferentes. Pues bueno, hasta aquí. Dime, Álvaro, reflexión. Eh, Nos hubiéramos dejado llevar por, por la inercia y esto y este estudio nos hace o a mí me ha llevado a volver a creer, a dar la importancia que tienen las leyes, las normas. ¿Por qué? Porque el ser humano en manada, en grupo, se despersonaliza. Pero las leyes, las normas se deben de hacer no bajo la moda actual,
sino que para ver bien un sistema hay que alejarse, mucho, mucho, mucho. No hay que, no hay que, no hay que dictar normas bajo la moda actual, aunque eso sea una fuente de reclutamiento de votos, sino que la norma está para guiar el comportamiento del ser humano en grupo, y esas leyes deben estar, deben estar alejadas de las fuerzas del sistema. Y cuando digo sistema, no digo sistema político, digo sistema como parte de cualquier grupo de personas, de animales, de seres vivos, quiero decir. Pues la verdad es que esta reflexión de Álvaro Galán yo creo que pone la guinda a la sección, y ya os digo que semana tras semana iremos contando más casos de experimentos reales que han evocado, han inspirado películas o series de ficción, pero que, bueno, como decía la película Das Experiment,